Metro suspendido, incendio en edificio, colapso en supermercados y consultorios. Fueron los efectos del fuerte temblor de ayer en la región de Valparaíso. Caos en los terminales de buses de Santiago. Máquinas deben esperar horas para entrar a los rodoviarios por colapso en calles de acceso. El sistema electoral hay que cambiarlo, no maquillarlo. Palabras del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en entrevista con 24 horas. Presentamos 24 horas domingo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Deben esperar entre 2 a 3 horas para bajarse del bus, por la sencilla razón que el terminal y sus accesos están colapsados. Es lo que pasa todos los fines de semana en los principales rodoviarios de la capital. Muchos pasajeros, ya cansados por la espera, se bajan varias cuadras antes. La autoridad anunció un plan de emergencia, como nos cuenta Juan David Ayala. Estos tacos alrededor de los terminales de buses Sur y Alameda, en Estación Central, no son solo postales que quedan de los fines de semana largo. Cada viernes y domingo desde las 7 de la tarde el panorama en las calles JBT y Federico Reich es el mismo. Buses interurbanos atrapados por horas intentando ingresar a los principales rodoviarios de la capital. Ya llevo 45 minutos. El taco de allá es insoportable y es todos los días ya no es los fines de semana. A veces una hora, hora y media. ¿Y en verano todos los días? Y en verano todos los días. 2 horas, 3 horas. Para entrar en 2 cuadras, una hora y media, en 2 cuadras. Largas esperas que la mayoría de los pasajeros no están dispuestos a soportar. Muchos deciden bajar de los buses y caminar un par de cuadras para llegar a destino ocupando las calles como andenes. Me bajé del bus, si no hubiera tenido que estar como una hora ahí. Pues. ¿Siempre te pasa lo mismo? Sí, por lo menos los fines de semana sí. Todas las veces nos bajamos antes, todas las veces y muchas cuadras atrás. O sea, hoy día de milagro nos bajamos acá, pero generalmente nos bajamos 3, 4 cuadras más atrás. Siempre me tengo que bajar acá. Sí, ¿y encuentras que es seguro? No, imagínate, me da miedo. Para los vecinos también se transforma en un problema. No pueden salir en vehículos desde sus casas. El ruido de las máquinas es insoportable, dicen, y a eso se suman los delitos violentos en la comuna, que han aumentado en un 15% en el último año. Un colapso que preocupa a las autoridades. Durante un fin de semana normal, son cerca de 10.000 los buses que entran y salen, generando graves problemas de tráfico en el Terminal Sur y sus alrededores. Nosotros tenemos un diagnóstico que es muy claro, o sea, aquí ha aumentado la carga de buses, de pasajeros, con ello aumenta la frecuencia, por supuesto, de máquinas en el sector, y las calles son exactamente las mismas que hace más de 100 años atrás. La oferta de espacio para buses que da está bastante sobrevendida y eso provoca naturalmente congestión. Es por eso que las autoridades están tomando medidas para evitar que se generen estos tacos. Están analizando un plan de contingencia para restringir el tránsito de vehículos, cambiar el sentido de las calles e incluso ampliar las calzadas alrededor del terminal. Vamos a someter este plan a una evaluación que la tenemos este lunes con el municipio de Estación Central. Vamos a hacer su mejor y vamos a implementar medidas los fines de semana también para efectos de mejorar las condiciones de tránsito que ahí se dan. Una medida que para la Federación de Gremios del Transporte de Pasajeros es solo un parche y no soluciona el problema de fondo. Piden que exista una política de terminales de buses y que se inviertan fondos públicos. Son medidas de emergencia que se están haciendo para poder despejar las entradas y salidas de las distintas calles que acceden al terminal. ¿Qué es lo necesario entonces? Yo creo que aquí tiene que haber un estudio y planificar a futuro qué es lo que va a pasar aquí. Aquí este problema se soluciona solo con una gran inversión para poder hacer y diseñar un barrio del transporte en donde los terminales puedan tener la capacidad de descargar, ya sea por las calles existentes o de manera subterránea, los buses hacia las autopistas que están muy cercanas a estos recintos. Aparte del plan de contingencia para cada fin de semana, también se trabaja en uno especial para fiestas patrias, donde se espera que el tráfico de buses y pasajeros aumente por lo menos al doble. Indefinidamente suspendido quedó el metro de Valparaíso a raíz del fuerte temblor de ayer. También hubo escapes de gas e incendios como consecuencia del movimiento telúrico. Los detalles en el informe de Juan Carlos Lepe. ¡Está temblando! Tranquila.
Al menos 14 réplicas se han registrado tras el fuerte sismo que afectó a la zona central del país este sábado. Su magnitud fue de 6,4 grados Richter. El epicentro se ubicó a 36 kilómetros al norte de Valparaíso y se percibió en 7 regiones. No hubo muertos ni heridos y los daños en infraestructura se acotaron a lugares específicos. Uno de ellos, el consultorio del MUE. Tuvo un 40% de daño en su estructura. Vino la ministra de Salud en la mañana con un equipo, los cuales van a realizar la revisión del CEFAM a detalle mañana en la mañana. Nosotros seguiremos atendiendo a la comunidad. Se está habilitando el consultorio antiguo para la atención de las salas que quedaron inhabilitadas en el CEFAM. En la región metropolitana hubo 100.000 hogares que por un par de horas se quedaron sin electricidad, situación que también afectó a algunos sectores de la región de Valparaíso y el Maule, aunque en menor medida. Los equipos de emergencia continúan haciendo un barrido y evaluando situaciones tanto de infraestructura como de condición vial, con el fin de también tener la condición de normalidad. Acá, después del evento, requiere una evaluación técnica por parte de los equipos especializados, con el fin de también entregar tranquilidad y una orientación adecuada a la población. Aunque los daños fueron menores, el recuerdo y temor a un 27F estuvo presente. Tranquilo, todos calmados, mucho ruido, más que movimiento fue ruido. Salimos muy rápido de la casa, lo más rápido posible, porque no recuerdo alguna vez que se hayan caído las cosas de las paredes, ni siquiera en el terremoto recuerdo eso. En la región de Valparaíso, el metro sufrió la suspensión de su servicio al caer rocas a la vía en el sector de Paso Hondo. Uno de los trenes se descarriló parcialmente. El servicio solo se va a reponer en la medida que hayan condiciones de seguridad para nuestros usuarios para poder operar. Seguramente la operación va a consistir en operar entre Limache y Quilpué. En Viña del Mar, el casino fue evacuado por una fuga de gas, mientras que un departamento se incendió al caerse una estufa como consecuencia del sismo. Se llenó muy rápido la escala de humo y bueno, y explotaron los vidrios que dan al pasillo, entonces hubo como un poco de mucho nervio. En la ruta a Catapilco hubo rodados menores, situación carretera que en un par de horas fue normalizada. Lo que prometía ser un partido con un escenario casi familiar terminó en esto, una batalla campal entre Carabineros y la barra de Colo-Colo en el Estadio Nacional. Pese a las imágenes que vimos, solo hubo un detenido y 4 carabineros heridos. El violento enfrentamiento en las gradas del Coliseo de Ñuñoa, en el informe de Giancarlo Aracena y Claudio Arévalo. El triunfo de Colo-Colo ante Barnechea quedó en un segundo plano por culpa de algunos barristas del Cacique que protagonizaron serios incidentes en el Estadio Nacional. Hinchas de Colo-Colo se tomaron la parte baja de la cornisa de la Galería Norte, instalaron lienzos y paralelamente comenzaron a la destrucción de las rejas de seguridad instaladas por el club organizador. La imprudencia de la barra colocolina derivó en un enfrentamiento entre esta y fuerzas especiales, batalla que tuvo su punto más álgido en las afueras del recinto ñuñoino. Las imágenes muestran cómo la furia de los hinchas colocolinos puso en peligro a parte de su propia barra tras lanzar una caseta de plástico. Desde el plan Estadio Seguro criticaron la labor del equipo local Barnechea, que derivó en estos graves incidentes. Hoy día el club local presentó ciertos déficits que ocasionaron situaciones que no debieron haber sucedido. En tanto, en Colo-Colo criticaron estos hechos que se creían desterrados y que vuelven a empañar el espectáculo del fútbol. Son grupos minoritarios, creo yo, que no tienen que ver con el hincha verdadero de Colo-Colo, que no tiene que ver, ¿cómo se llama?, con lo que quieren al club. Nos duele todas esas cosas y esperamos que podamos en algún momento volver a la normalidad para ver el fútbol. A raíz de estos enfrentamientos, una persona quedó detenida y 4 efectivos policiales resultaron heridos. Batalla campal entre la barra de Colo-Colo y Carabineros, que vuelve a poner la violencia como protagonista en los estadios.
Y las cifras son lapidarias. El costo de la vida de los adultos mayores en Chile subió el doble que el de la población general. Justo lo que más gastan los ancianos es lo que más ha subido de precio en nuestra economía. Y esto se complica con las bajas pensiones que reciben. Carolina Acuña nos amplía. Ahí está, ¿eh? 74.240 pesos su pensión. Es muy poca porque uno con eso no compra nada casi. Yo tengo que estar juntando de un mes para otro. José toda su vida fue camionero. Hace pocos meses pasó a ser jubilado. No me compro zapatos, pantalones me los compré estos hace como 2 años y así. ¿Alcanza para comer nomás? Sí, más o menos. Una situación que enfrentan varios adultos mayores en nuestro país. La edad laboral termina y estirar el presupuesto de las pensiones se transforma para muchos en todo un desafío. Peor cuando las cifras no acompañan. El costo de la vida de los adultos mayores el pasado mes de mayo subió el doble comparado con el resto de la población. Y la razón es sencilla. Justamente lo que más gastan ellos en su presupuesto coincide con lo que más ha subido de precio en nuestra economía: alimentación, vivienda y salud. ¿Y en qué se gasta la pensión? Para la pensión, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar luz, agua y todo eso. ¿Se la acaba? Y se acaba. En salud, todo esto en salud. En comida, pues, en lechecita que me compro, eso. Explicado en números, de cada 100 pesos que gasta un adulto mayor, 35 van a alimentación, 23 a gastos relacionados con la vivienda y 8 a salud. La población en general gasta casi la mitad en comida, algo similar en vivienda y también desembolsan menos en salud. Los adultos mayores gastan mucho más en lo que más sube de precio, pero eso no se ve reflejado en un reajuste de sus pensiones, algo que a juicio de los especialistas debiese cambiar. Esos adultos mayores se les reajusta de acuerdo al índice de IPC general, que es un índice de IPC para toda la economía, que en general tiende a crecer menos que lo que hace su propia canasta. Entonces, cuando estamos haciendo ese tipo de reajuste, al final lo que está ocurriendo es que ellos están perdiendo poder adquisitivo. La tercera edad es la que menos gasta en transporte y recreación. Esto en medio de una población que en promedio cada año envejece más y aumenta sus expectativas de vida, pues Chile es el segundo país con mayor esperanza de vida en Latinoamérica, rozando en promedio los 80 años. Hoy el 12% de nuestros adultos tiene más de 60 años. Con la mejora de la expectativa de vida, en poco más de medio siglo la población mayor de 60 años será un 37% del total, un factor que afecta directamente la distribución de las pensiones. Y eso hace que yo tenga que hacer durar mis recursos un 50% más de tiempo. Y no es que uno tenga menos dinero en la cuenta, probablemente uno incluso tiene más. Lo que pasa es que uno tiene que hacer durar más el dinero que lo que uno estimaba antes que iba a ocurrir. Yo alcanzo a sacar los 100.000 pesos. Y todo es para la casa. ¿Y su marido cuánto saca pensión? Él está sacando, ahora está sacando 200. Bajas pensiones que obligan a sortear cada mes con algún crédito o préstamo de bancos o casas comerciales. En la tercera edad, si bien las deudas en promedio han ido disminuyendo, de manera preocupante aumentó el número de morosos nuevos que son de la tercera edad, un 83%, lo que confirma que muchos para llegar a fin de mes solo tienen como salida endeudarse. La mayoría no tiene la fuerza de voluntad de no pisar el palito, como se puede decir. Ahora, como a ella le hacía falta un frigider, le sacamos un frigider. ¿Lo compraron con crédito? Con crédito. ¿Con tarjeta? Con tarjeta, 10 cuotas. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de todos, como decía, no solamente de las personas o de nuestros abuelos. Creo que hay una responsabilidad de las mismas familias que tienen que asesorar a las personas más adultas en solicitar este tipo de ayuda. Alza de los precios que no pegan a todos por igual. Los costos de vida para los adultos mayores es evidentemente más alto, un segmento que crece, que está viviendo más tiempo, algunos con presupuestos más apretados, otros sobreendeudándose con pensiones que están muy lejos de lo que ellos esperan. Un tremendo desafío el de las pensiones. Vamos a información internacional. La operación continuará hasta lograr nuestros objetivos. Fueron parte de las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien advirtió que la ofensiva en Gaza podría continuar hasta septiembre. Florencia Vial con el informe. Así de simple, en menos de 5 segundos este edificio voló por completo. Es un nuevo día en Gaza en que las esperanzas de un día tranquilo son nulas, con bombardeos que se han hecho costumbre.
Imponentes construcciones que hoy están en el suelo y solo sirven para brindar sombra en una zona que las temperaturas son altas y el agua potable es escasa. Acabaron con todo, nunca habían sido tan destructivos. Durante la noche se intensificaron los ataques, uno de ellos mató a un niño de 1 año y por las calles de Gaza, familiares y amigos se despidieron al pequeño. En Israel también hubo funerales y los padres del niño de 4 años que murió el viernes pasado le dieron el último adiós. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció hoy que la ofensiva en Gaza podría continuar hasta septiembre, pues, según él, todavía no se han logrado los objetivos. Jamás pagará y pagará caro. Cualquier edificio que esconda milicianos será un objetivo para nosotros. Estamos determinados a completar esta operación. El 25% de la población de Gaza ha debido abandonar su hogar por los bombardeos israelíes. Familias completas que no tienen otra opción que resguardarse en los refugios que predisponen Naciones Unidas. Niños que no pueden ser niños y que solo sueñan con la libertad. Y el gobernador de California decretó estado de emergencia en el sur del condado de Napa, Estados Unidos, luego del fuerte sismo de 6,1 grados. En la escala de Richter que afectó durante la madrugada a ese lugar. Las autoridades lo consideran como el peor de los últimos 25 años. El temblor tuvo una profundidad de solo 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y dejó a al menos 89 personas heridas, 3 de ellas en estado grave, incluido un niño. En esta misma zona, un incendio en un estacionamiento destruyó al menos 3 viviendas. Durante la jornada se reportaron cortes en el suministro eléctrico, fugas de gas e inundaciones en el área de la bahía de San Francisco. Y es el grupo que instaló el terror en Irak. Hoy ocupa territorios estratégicos en ese país y en Siria y avanza de manera casi imparable a Bagdad, la capital iraquí. Es la agrupación radical Estado Islámico que volvió a poner en la primera plana la crueldad y el radicalismo de este grupo que todo lo justifica en nombre de Alá. ¿Cómo surgió este grupo? ¿Y por qué utiliza métodos extremadamente violentos para matar a quienes considera infieles? Carlos Morales, con los detalles. De nada sirven las súplicas para esquivar la muerte en manos de la organización yihadista más radical, que en el nombre del Islam asesina a quienes considera herejes o infieles. Resignados, estos soldados iraquíes son obligados a dirigirse hacia un sitio eriazo. Allí reciben la orden de recostarse boca abajo. Ejecuciones que no solo recaen en quienes intentan combatirlos, también en los miembros de otras creencias religiosas, incluso en aquellos musulmanes que no comparten su fanatismo. La única forma de no morir, decapitado, fusilado o enterrado vivo, es convertirse obligadamente al Islam. No hay nada en el Islam, no hay nada en el Corán que permita el asesinato, que permita la decapitación, que permita la mutilación, ni las violaciones. No, no hay nada en el Corán que lo permita. Lo que hay es una interpretación errada del Corán con respecto a situaciones, por ejemplo, la Guerra Santa. El Estado Islámico comenzó a cimentar sus raíces tras la invasión estadounidense a Irak. Funcionó como brazo armado de Al-Qaeda, pero su afán expansionista y su ideología aún más radical la llevó a romper relaciones con este grupo. El 2011 penetró Siria para combatir a las fuerzas gubernamentales del presidente Bashar al-Assad. Allí comenzó a ganar terreno y a consolidar posiciones, pero también a perder apoyo de otros grupos yihadistas que los consideraban extremadamente violentos. Cualquier persona que se opone al Estado Islámico se considera un objetivo legítimo y un enemigo. Lo que ellos sostienen es que tú eres una amenaza para el reino perfecto de Dios en la tierra. Si te entrometes en este camino, ellos te ejecutarán. Ejecuciones sumarias, incluso contra mujeres y niños. Y es que inspirar terror es uno de los métodos que emplea para captar nuevos miembros. O te unes o mueres. Más preocupante aún es que el 40% de sus 50.000 miembros sean extranjeros, provenientes sobre todo de Europa. Son de creencia islámica, son de creencia musulmana. Entonces, hay una consideración de un grupo que en el imaginario de estas personas suponen que combaten al gran Satán, suponen que combaten a
al imperio, que combaten a aquellos que son infieles. Tanto franceses como ingleses encabezan la lista de extranjeros en las filas del Estado Islámico. Es más, Gran Bretaña investiga si el yihadista que decapitó al periodista estadounidense James Foley es uno de sus ciudadanos. Y es que el secuestro, la extorsión y el robo de petróleo son la vía de financiamiento para extender sus redes. Yo te diría que la gran explosión del Estado Islámico de Irak y el Levante, actual Estado Islámico, es a partir de esta toma de Mosul y Faluya, que les permite entonces tener una base financiera y militar muy importante y como ejemplo para el resto de milicianos que se empiezan a integrar a este movimiento. Un movimiento que ya acapara el norte de Irak y Siria, territorios donde no hay espacio para quien no crea fielmente en Alá, porque para el Estado Islámico su fin justifica a todos, pero absolutamente todos, los medios. Tenía solo 5 meses de vida y su madre la llevaba en brazos en el asiento del copiloto. Otro auto chocó contra ellos y la niña salió eyectada por el parabrisas, lo que le causó la muerte. Un error que resultó fatal. El informe es de Carla Rodríguez. La irresponsabilidad o la falta de conocimiento de una pareja de padres generó que perdieran a su única hija, Ariana, una lactante de 5 meses. Iban en este auto rumbo a Isla de Maipo cuando en el puente Puntilla, el conductor de este otro vehículo perdió el control, cruzó el eje de la calzada y chocó de frente contra la joven familia. El menor se encontraba con la madre en el asiento delantero. No había silla ni ninguna protección para estos casos. Una negligencia por parte de los padres, quienes no cumplieron con lo establecido por la ley. Trasladar a la niña en una silla como esta. Trasladar un niño y sobre todo un lactante en brazos a las madres es totalmente peligroso. Es decir, no hay posibilidad de que la fuerza de la madre pueda contener a este niño. Contención que no se puede realizar por un efecto físico, pues al momento de un choque el peso del cuerpo de un niño o una persona se multiplica por la velocidad en que iba el auto al instante del impacto. En Chile el año pasado murieron 200 niños por siniestralidad vial. Y de estos había un porcentaje importante, estamos hablando del 50%, era por ir sin silla o ir en los brazos de la madre. La ley de tránsito establece que los menores de 4 años deben ir en sillas y en los asientos traseros, así como también está prohibido que un niño menor de 8 años vaya de copiloto. Si el cinturón de seguridad le queda sobre el hombro, es que ese niño ya puede dejar la silla o el alzador. El gobierno informó que para el 2017 será obligatorio en las sillas de niños el anclaje de fábrica, como el sistema Latch o Isofix, medidas de seguridad que ya están siendo utilizadas en Chile y que algunos autos nuevos las tienen incorporadas. Más seguro, el cinturón se mueve, se corre la silla, el otro es mucho más firme. El padre de Ariana y su madre tuvieron que ser trasladados al hospital de Talagante con lesiones leves, mientras que el conductor del auto causante de la tragedia fue formalizado por cuasi delito de homicidio. Según el Alcotés, iba con 0,29 gramos de alcohol en la sangre. El tribunal determinó su arresto domiciliario total. La importancia de la seguridad. Un fuerte abrazo para esa familia. Vamos a la política. ¿Un expresidente es una institución que debe mantener tino y prudencia? Una afirmación con que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, remarcó sus críticas al expresidente Sebastián Piñera por su ofensiva contra el gobierno. En entrevista con 24 Horas, el jefe de gabinete abordó la agenda de reformas de la presidenta Michelle Bachelet. Mónica Pérez conversó con él en La Moneda. Ministro, esta semana usted tuvo un duro round con el expresidente Sebastián Piñera, pero más allá de la polémica, yo quería preguntarle cómo le responde usted al fondo de la crítica del exmandatario, en el sentido de que hay una serie de reformas que se están realizando en el país y sin embargo estos tienen nerviosos o preocupados a diversos sectores, ya sea la tributaria o la educacional, y la idea de que a lo mejor se podría buscar un diálogo, un consenso. Bueno, mira, lo que sucede es que Chile ya cumplió un ciclo. Y esto lo planteamos con mucha claridad durante la campaña presidencial. Un ciclo donde las políticas focalizadas, el combate a la pobreza, el crecimiento económico ya no son suficientes. Se requieren cambios estructurales, se requieren cambios importantes. ¿Para qué? Para que tengamos un país con un desarrollo inclusivo. Un país donde la desigualdad sea una desigualdad que por supuesto esté a los niveles de los países de la OECD, países desarrollados. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que tenemos que tener una economía eficiente y por otro lado, enfrentar la desigualdad en todas sus dimensiones. Y esto significa tener reformas estructurales como las que hemos planteado en esta primera etapa. ¿Y esto qué significa? Reformar la educación, tener los recursos para una reforma educacional y por otro lado,
una constitución nacida en democracia y que nos represente a todos. Pasados los días, ¿qué otra reflexión ha hecho respecto a la respuesta que le dio al exmandatario? No, lo que sucede es que estas reformas, por supuesto, que tienen que ser llevadas adelante con todos los sectores. Y en ese sentido nosotros somos los primeros, por supuesto, a estar dispuestos a conversar, a llegar a los acuerdos necesarios. Pero, sin embargo, hay que tener muy claro una cosa. Bienvenidos todos los acuerdos, pero los acuerdos para avanzar. ¿Y qué significa eso? Que en el caso, ejemplo, de educación, es para tener una calidad en la educación para todos los niños y jóvenes de Chile. Lo que pasa es que usted habla de hagamos acuerdos, estamos dispuestos a conversar, pero ¿cómo se conversa cuando hay un diálogo, por una parte el suyo, que fue una respuesta fuerte, por decirlo, calificarlo de alguna manera, pero que es respondida por el otro lado, por ejemplo, por su antecesor, el exministro Chadwick, diciendo que usted actuó de forma matonesca? O sea, ¿cómo se establece un diálogo en base a esos adjetivos? Mire, le quiero decir ejemplo en la reforma electoral. Bienvenido al acuerdo de la reforma electoral. De hecho, llegamos a acuerdo con independientes, con amplitud. Siempre hemos esperado renovación nacional. De hecho, hoy votaron en general a favor y siempre hemos esperado poder tener acuerdos con ellos para esta gran reforma. ¿Pero para qué? Para cambiar el sistema electoral, no para maquillarlo. Porque si es para maquillarlo, nos quedamos con el que tenemos. Y por lo tanto, bienvenido el diálogo, bienvenido el acuerdo, bienvenido la conversión para avanzar, para que Chile de verdad dé este salto necesario. ¿Por qué fue usted quien le contestó al expresidente Piñera? Porque este gobierno tiene un vocero. ¿Fue una decisión de la presidenta? No, es una decisión del equipo político de La Moneda. Pero mire, yo no quiero entrar en eso, yo creo que fui bastante claro. Creo que todo Chile, la expresidente es una institución en Chile, y por lo tanto todos los chilenos lo que esperan de esa institución, que son los expresidentes en Chile, es tino y prudencia. Vamos al tema de seguridad, que es lo más propio del Ministerio del Interior. Usted acaba de presentar un nuevo plan de seguridad. Sí. ¿Por qué los chilenos deberían creer que este sí va a funcionar cuando ha habido múltiples fracasados intentos en los últimos 20 años? Mire, nosotros hemos dado un giro importante en cómo enfrentar el tema de la delincuencia y en este plan se expresa con bastante claridad. Nosotros que de verdad creemos que esta es una tarea de todos. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros vamos a incorporar al combate a la delincuencia a los actores locales como una prioridad. ¿Y esto qué significa? No es ni más burocracia ni más instancias que no funcionan. Por ley vamos a crear los consejos comunales de seguridad. Cualquiera que creería hoy día que existen los consejos comunales de seguridad en Chile, no existen. Y la experiencia y la evidencia internacional nos muestra, va a funcionar de la siguiente manera. Las instituciones de carácter nacional, las policías, carabineros, investigaciones, la fiscalía, el alcalde, el consejo, la comunidad organizada, van a tener que reunirse regularmente para establecer un plan comunal de cómo enfrentar el tema de la delincuencia. La realidad es muy diversa comuna a comuna y barrio a barrio, y por lo tanto aquí no hay un trabajo de que la policía va por un lado, los municipios van por otro, el gobierno central va por otro. Aquí o todos nos organizamos, nos coordinamos y armamos una estrategia en común, o por supuesto que la delincuencia puede seguir avanzando. Es decir, hay una descoordinación actual y usted quiere subsanar esa descoordinación entre, digamos, los vecinos. Descentralizar el combate a la delincuencia es fundamental y para ello van a ir acompañados de recursos. Fíjese que en 74 comunas tenemos concentrado más del 80% de las denuncias. Y ahí nosotros vamos obviamente a inyectar recursos especiales en esas comunas y vamos a hacer planes trianuales. ¿Pero qué va a significar qué? ¿Más carabineros? ¿Qué va a significar un conjunto de cosas. Recursos especiales, les doy ejemplo, comunas que han recibido por concurso en los últimos 3 años 100, 150 millones de pesos, eso hoy día va a ser 1.000 y tantos millones de pesos. ¿Para qué? Para equipos técnicos, proyectos, acompañar todo el trabajo de ese consejo comunal. Por otro lado, va a ir acompañado también de prioridades desde el punto de vista policial, porque hemos agregado un factor muy relevante al tema de la distribución policial. Recuerde que enviamos un proyecto de 6.000 nuevos carabineros, 1.200 nuevos efectivos, que es el tema de la vulnerabilidad social, lo que va a permitir que justamente lleguen carabineros a zonas periféricas o en regiones. Y por lo tanto, se mezcla un conjunto de elementos que va a dotar entonces del trabajo de las comunas, un trabajo mucho más serio y focalizado. Por supuesto hay políticas nacionales, hay 17 proyectos de ley que tenemos que sacar adelante. Este es un plan que tiene 5 ejes centrales, que tiene 16 prioridades, 61 medidas concretas y 1.200 millones de dólares de costo para el Estado. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, también dijo respecto de esto que la meta de bajar los delitos de robo con violencia o robo con fuerza en domicilio en un 10% era una meta poco ambiciosa, que él incluso en su gestión lo hizo, bajó aún más que eso.
Mire, yo en eso no voy a entrar en los detalles, todo el país sabe. ¿Pero la ya. considera poco ambiciosa su meta? Mire, lo que no vamos a hacer jamás es prometer lo que no se puede cumplir y jugar con las expectativas de la gente. Nosotros somos un gobierno serio, nosotros nos jugamos con las expectativas de las personas y por lo tanto aquí lo central es hacer un trabajo que vaya realmente dirigido entre todos a enfrentar la delincuencia. Y en materia de medición de la victimización vamos a hacer este año no solo la encuesta, sino al mismo tiempo un piloto que nos va a permitir el próximo año tener una encuesta no solamente mucho más legitimada desde el punto de vista técnico, sino que también muy de la mirada, de esta mirada local desde el punto de vista de las comunas. Y por último, ministro, ¿habrá Peñailillo 2018? Miren lo que yo he dicho en esto, no solo es extemporáneo, sino que es irresponsable. A 9 meses de una elección presidencial que le destinemos un segundo, ya en este caso en esta entrevista, a lo que va a pasar el 2018, a la próxima elección presidencial, es irresponsable frente al país, así que yo quiero en este sentido ser bastante claro. Pero incluso ha habido otros ministros que han hablado de ese tipo de temas. No he visto ningún ministro que ha hablado de ese tema y le insisto, la posición del gobierno es esta, esto es extemporáneo e irresponsable. Muchas gracias. Gracias a usted. Perú no puede ocupar el triángulo terrestre porque es territorio chileno. Y si lo hiciera, sería un acto de provocación extremadamente delicado. El canciller Heraldo Muñoz estuvo esta mañana en el programa de TVN Estado Nacional, donde comentó y analizó el actual momento de las relaciones chileno-peruanas. Ignacio Uribe con la nota. Humala corre el mapa y reabre tensiones. Uno de los temas centrales del programa Estado Nacional de este domingo, con el canciller Heraldo Muñoz como invitado central, quien en días previos se convirtió en la autoridad chilena encargada de manifestar la molestia nacional por el mapa que oficialmente presentó Perú, el que cambia los límites que reconoce nuestro país. El inicio de la frontera entre Perú y Chile es el punto concordia. Aquí está el hito 1. Eso es 1930. Y aquí es lo que se estableció en el fallo hace pocos meses atrás. No hay otra cosa establecida, convenida con Perú. Y si Perú considera que tiene soberanía sobre ese triángulo terrestre, estas 4 hectáreas, va a intentar seguramente ocupar esas 4 hectáreas. De ninguna manera van a poder ocupar eso, porque eso es territorio chileno. Y sería un acto de provocación si ello llegase a ocurrir. Y uno sabe lo que ocurre en esas circunstancias. Sería un hecho extremadamente delicado. Espero que una situación tan imprudente como esa no llegaría a ocurrir. Advertencia chilena porque en este tema, el que involucra al triángulo terrestre, no hay espacio para interpretaciones, dijo el canciller, quien espera que prime la prudencia, quien ve muy lejana la opción de que el presidente de los Estados Unidos intervenga en este caso. Hemos tenido mensajes al más alto nivel de Estados Unidos en relación a esto y no quieren de ninguna manera ser parte de un arbitraje. Creo que tendríamos que tener la sensatez, los dos países, para resolver esto de una manera bilateral. Confianza del ministro en que así sea, también en las autoridades peruanas para que no permitan la marcha hacia el triángulo terrestre que promueve movimientos nacionalistas de ese país. Siempre hay que estar preparado para todos los escenarios. Nosotros confiamos en las autoridades peruanas para que cualquier acto imprudente sea detenido oportunamente. Un programa que también abordó la pugna Rodrigo Peñailillo, Sebastián Piñera, Francisco Vidal que pidió la hora. ¡Nos vamos! Los temas que marcaron el debate de Estado Nacional. Breves Nacionales. Partido en dos quedó este bus oruga del Transantiago que circulaba de norte a sur a través del túnel de la Rotonda Atena en la comuna de Las Condes. Por razones que se investigan, el autobús del recorrido 401 golpeó una de las paredes del túnel tan violentamente que se abrió por la mitad. De las 5 personas que circulaban en el vehículo, 2 resultaron con lesiones de diversa consideración y el chofer debió ser trasladado a un servicio de urgencia. La Municipalidad de Santiago decidió apelar la resolución de la justicia que ordena al municipio tomar medidas para impedir nuevas tomas en el Instituto Nacional. A través de un comunicado, la autoridad señaló que no hay fundamento para señalar que el municipio ha permitido las tomas. Defiende las acciones que ha tomado para contrarrestarlas y asegura que su actuar no ha aumentado la cantidad de ocupaciones por parte de los alumnos. El Ministerio de Bienes Nacionales transfirió sin costo a los pobladores del campamento Juan Pablo II de Lo Barnechea el terreno donde viven hace más de 30 años para que se construya ahí sus viviendas sociales. En 2 años podrían estar terminados sus
hogares, para los cuales también se les había otorgado los subsidios correspondientes. El requerimiento realizado por el municipio de Lo Barnechea espera beneficiar a unas 380 familias de este campamento, que aunque cuentan con subsidios, este resultaba insuficiente para construir las viviendas y además adquirir el terreno. Muy bien, vamos ahora al fútbol internacional. Se inició la Liga Española con Claudio Bravo como titular en el arco del Barcelona. Y mire, la suspendido algunos minutos por ese gato, un gato negro ahí en la cancha del Camp Nou, donde Lionel Messi anotó el 1-0 en minuto 42 del primer tiempo. El argentino en este triunfo del cuadro culé sobre el Elche. Y aquí aparece, minuto 2 del segundo tiempo, Munir El Haddari, el español. Su padre marroquí, su madre española, 18 años, la revelación del Barcelona, el joven jugador. Y luego, minuto 19 de la segunda etapa, otra vez Lionel Messi, titular Claudio Bravo, que casi no tuvo trabajo en este triunfo cómodo frente al Elche, donde no jugó Enzo Rocco, problemas administrativos, todavía no está inscrito el jugador. Aquí estamos con el Celta, que derrotó por 3-1 al Getafe. Nolito, minuto 20 del primer tiempo, el 1-0 para el equipo del Toto Berizzo. Mire este golazo. El chileno Fabián Orellana, minuto 11 del segundo tiempo para el delantero de 28 años, que estuvo, recordemos, con la posibilidad de llegar a esta temporada a Colo-Colo. Era la intención del propio jugador. Regresó ahí a la pretemporada en Celta. Le dijeron: no señor, usted se queda acá. Y mire, titular de la primera fecha y anotando un gol. Esos 5 goles, recordemos la temporada pasada, Fabián Orellana. Minuto 17 y aparece Samir Cruz, este brasileño nacionalizado croata, para el 2-1, el descuento. Y luego Joaquín Larribey, el argentino, ex Rayo Vallecano, para el 3-1. Aquí estamos con la tercera ronda de la Copa Italia. Minuto 30 del primer tiempo, llega este penal y anota, mire, Mauricio Pinilla. La victoria entonces de su equipo, el Genoa, sobre el Virtus Lanciano, ahí en el estadio Guido Biondi de Lanciano. Para entonces anotación del ex delantero del Cagliari. Y aquí estamos con la fecha 2 de la Premier League. Mauricio Isla de titular. No pudo hacerlo en esa condición en la primera fecha, no había llegado su pase, ahora sí, pero desgraciadamente su equipo perdió por 4-0 frente al Tottenham. Gol ahí de el belga Chadli, minuto 12 del primer tiempo. Luego, en el minuto 30 aparece Eric Dier, de inglés, que jugó antes en el Sporting de Lisboa, anotando el 2-0, minuto 37. Buena jugada del argentino Lamela y buen gol. Cabezazo de Chadli, el belga, que estuvo ahí en la Copa del Mundo de Brasil 2014, para el 3-0. Y luego, en el minuto 20 del segundo tiempo, aparece el togolés Emmanuel Adebayor en su tercera temporada en el Tottenham para esa goleada. La desaceleración económica golpea también al rubro gastronómico. Las ventas en los restaurantes registran importantes descensos en un sector que ya venía afectado por las fuertes alzas del precio de los alimentos. Roberto Saco la nota. ¿Sus salidas a comer han bajado? Han bajado este mes. Hay menos gente cuando uno sale a lugares como este. Pero se nota menos gente. Yo lo he notado como días, por ejemplo, miércoles, donde hay menos gente en los restaurantes, menos movimiento en los barrios, donde hay gastronomía. La desaceleración de la economía chilena llegó ahora al rubro gastronómico. Las ventas han bajado tanto en los restaurantes de mantel largo como en los más populares. Según cifras de la Asociación Chilena de Gastronomía, las ventas empezaron a decaer en mayo, pero fue en junio cuando registraron las primeras cifras negativas. El mundial ya nos bajó, tuvimos el mes del mundial con bajas de casi un 30% en la gran mayoría de los establecimientos, y esto ha repuntado muy poco. Nosotros notamos, por ejemplo, en la baja de gente, ahora somos menos garzones para trabajar, sobre todo en esta época, ha bajado desde junio más o menos hasta la fecha, ha bajado harto. Aunque también hay restaurantes que no han sufrido mermas en sus ventas. Para nada, al contrario. O sea, de hecho, este último mes ha subido un montón las ventas, la cantidad de gente, todo. Uno puede decir, claro, yo paso por los restaurantes y los restaurantes los veo con gente, pero el promedio de consumo o la cantidad, el ticket promedio por persona ha bajado. Con 50 años funcionando en el barrio 10 de julio, el restaurante Café Celia sabe de vacas gordas y vacas flacas. A la 1 de la tarde nos llama la atención la gran cantidad de mesas vacías para un boliche que habitualmente se llena para la colación. Aquí las ventas se han desplomado.
Para nosotros nos ha bajado, estamos hablando de un 40% en lo que va del año. En el Celia los menús van desde los 2.800 hasta los 5.000 pesos, pero los comensales han dejado de consumir gaseosas. Estamos regalando jugo para captar clientes, regalando la soda. Es para captar clientes, pero así es. Oferta, estrategia. Se están haciendo muchas ofertas, pero tampoco no hay afluencia pública. Y no es lo único que complica a los restaurantes. La fuerte alza de los alimentos ha reducido sus márgenes de ganancias, ya que no han podido traspasar a público esos mayores costos. Ni hablar de la palta, bueno, la verdura, hoy día también me informan que subió el tomate, la cebolla, no subieron la panadería también. En el gremio ven con preocupación este panorama, sobre todo porque proyectan para este 2014 la primera caída de las ventas en 5 años. Vamos a tener cifra negativa alrededor de un 6% menos que el año pasado. Y es otro de los efectos de la desaceleración económica que vive el país. Despedimos así esta edición de 24 horas. Que tengan una excelente semana. Muy buenas noches. Hemos presentado 24 horas domingo.